que se representa así y a más de 20 familias. Vilte y Diana reconocieron que Lara San Juan tuvo varios desperfectos, tanto en viajes anteriores como en el último. Después vamos a seguir con esto, porque está en línea Graciela Fernández Mejía. Graciela, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias por haber aceptado esta conversación, Graciela. En un momento, en un punto y en un año donde quizás comiencen a converger algunas cuestiones. Hace unos días se hizo un reconocimiento a los caídos en el intento de copamiento del Regimiento de Azul. Se han anunciado a lo largo del año una serie de acciones que tienen que ver con misma situación. Por otro lado, aquí en Mar del Plata, en las últimas horas volvimos a tener una fuerte movilización repudiando la presencia de quien fue una siniestra figura central en los años del terrorismo de Estado en nuestro país, aquí en Mar del Plata. Y en las Bien. últimas horas, bueno, hubo otro evento en donde Eve de Bonafini ocupó el centro de la escena impidiendo una acción judicial. De todo eso que le digo, lo que quiero pedirle es su lectura de los derechos humanos hoy y en qué contexto cree usted que se van a ir ubicando estas cuestiones, que en definitiva todas tienen que ver prácticamente con lo mismo, con las cuestiones a derecho de la que somos todos objetos en una sociedad donde impere la Constitución, ¿no? Sí, y de una historia nuestra, que bueno, uno podría remontarse a los orígenes de violencias y confrontaciones resueltas con violencia, ¿no? Hasta que en algún momento alguna gente de la generación de los 80, en 1980, empezó a pensar en un país, pero eso es como que se hubiera interrumpido en algún momento y siempre a raíz de violencias. Para concretarme a lo que me preguntaba, yo personalmente no tengo ningún inconveniente en que las Fuerzas Armadas recuerden a sus caídos en las acciones que fueran. Me gustaría mucho que las Fuerzas Armadas, y sobre todo aquellos que estuvieron directamente involucrados, muchos de los cuales han fallecido y otros están presos hoy, fueran capaces de reconocer el daño que le hicieron a la sociedad. Y no porque otro tipo de violencia no se la hiciera también. Y me estoy refiriendo a organizaciones armadas que sobre todo en democracia ejercieron acciones muy violentas, ¿no? Pero muchos de ellos ya muertos, sus conducciones no están o están fuera del país, mientras que quienes respondieron a esa violencia quebrando todas las reglas, sobre todo las leyes, llevándose por delante un gobierno democrático, nos gustara o no nos gustara, el de Isabel Perón, y después quebrantando todas las leyes del país, actuando en una represión clandestina, reconocieran, nos equivocamos. Y nos equivocamos porque cometimos delitos que nunca jamás se debieron haber cometido, no importa cuál hubiera sido el accionar de quienes fueron víctimas, así quedaron solamente como víctimas. Si hubiera habido juicios, habría habido responsabilidades, así no. Y además condenamos a las fuerzas a perder el profesionalismo. ¿Por qué tanto desprestigio de las Fuerzas Armadas que hoy les cuesta recocer, diría yo? Porque porque la llevaron a un punto en que se dedicaron a ser una policía interna y de la más feroz, ¿no es cierto?, en lugar de Fuerzas Armadas. En cuanto a Eve, yo ya lo he dicho varias veces, quienes pasaron por esa situación, me incluyo en ella, se nos quebrantó mucho el espíritu cuando nuestros hijos desaparecieron y no pudimos ni siquiera tener noticias de ellos. Nunca supimos cuándo los mataron, quién los mató, qué hicieron con sus cuerpos, de qué se los acusaba. No hubo oportunidad de defensa, no hubo, se creó un enorme vacío. El desaparecido es eso, y ese vacío no es solo en la sociedad, es internamente en cada persona, cada familia que padeció esa circunstancia.
Yo no puedo pedir que esto se considere un atenuante de las actitudes de Eve cuando en una situación que fue con una constante de ella, nunca reconoció a la justicia. En la época de la dictadura, con razón, porque la justicia estaba sometida también al terrorismo de Estado, pero después en democracia creo que quedó tan quebrantada que no pudo entender que nuestro mejor servicio, el de ella, el mío, el de todos los que habíamos pasado por esa experiencia, era construir una democracia con instituciones muy sólidas y respetables, precisamente porque habíamos padecido la desaparición de las instituciones. Y en eso habíamos quedado en una gran indefensión. La sociedad quedó en una gran indefensión, más allá de aquellos que fueron directamente perjudicados. Y el trabajo nuestro tiene que ser el de ayudar a construir mayor calidad de ciudadanía, porque de última, Jacobo, los derechos humanos es eso, mejor calidad de ciudadanía. Es que ese sería el camino, camino que usted transita, que Norma Morandini transita, indudablemente las personas, su formación previa, su historia previa, el horror de la política de la desaparición forzada hizo que personas que a lo mejor nunca en la vida se hubieran reunido o hubieran tenido un punto común estén, ¿no? Yo, por supuesto, no tengo que decírselo, se lo he dicho a lo largo de los años muchas veces, no solo siento admiración por usted, me pasa lo mismo con Norma Morandini, que bueno, comparten dolores comunes, pero su mente, casi más que la mente, diría, ¿no? El espíritu ha permitido estar por encima de esto. Y la verdad que a mí me reincomoda preguntarle por Eve, porque me encantaría que Eve accediera y poder preguntarle yo. Lo que ocurre es que ella permanente lleva las cosas, las lleva a un extremo que termina irritando en demasía y entorpeciendo la visión sosegada, necesaria, de mirada hacia adelante que usted expresa con respecto a estos temas y la que necesitamos todos, porque todos necesitamos pacificadores en la sociedad. Así es, pero me parece que, y entiendo, lo entiendo perfectamente, a mí me ha irritado muchas veces, incluso cuando trabajábamos juntas, por lo mismo que dice usted, no nos había juntado una forma de ser ni una ideología, nos había juntado una gran desgracia. Sin embargo, en ese momento, con esa gran desgracia y diferencias en la forma de encararlo, supimos crear un trabajo en común y confianza. El desafío era cuando desapareciera el gran enemigo de adelante. ¿Qué hacíamos cuando llegaba el momento de la construcción en serio de la democracia? Y puedo entender que la gente se irrite con Eve, es irritativa. Al mismo tiempo, me parece que no podemos permitir que ese árbol nos tape el bosque, porque eso es temporal. Todas nosotras, los protagonistas de aquella época, somos gente muy grande, sobre todo los padres y las madres. No vamos a estar en corto tiempo, vamos a abandonar la escena, y lo que está claro es que, y espero que se entienda, es que la violencia, de un lado o del otro, de donde sea, aún de las palabras o de las actitudes, como es el caso de Eve en este momento, no solucionan ningún problema, al contrario, en todo caso, o hacen inútil nuestra presencia, o lo empeoran, sobre todo cuando la violencia se muestra como se vio alrededor del Congreso, cuando hubo que votar una ley que tanto un jueves como un lunes que vimos un desastre ahí de grupos violentos. Fue un horror eso. Y de violencia verbal también, ¿no? Es así que nos debería concentrar para condenarla, porque esas son actores que todavía tienen incidencia en nuestra vida. Eve ya no, yo tampoco. Sí, bueno, claro que ahí en lo que pasó el otro día hay todo un tema, inclusive hay un tema de cómo lo verbalizamos cuando ocurre, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo algunos títulos en medios que hablan de incidentes. La verdad que frente al Congreso no hubo incidentes, había un objetivo claro,
los policías no murieron por apedreados de, no sé, Dios les puso una mano encima de casualidad, y además todo el tiempo con un lenguaje hiper homofóbico, ¿no? Que es una cosa que uno diría, uno presume que el tipo que milita en la izquierda está en una progresía, en un entendimiento del allanamiento de las diferencias. La verdad que fue muy... No, pero olvídese, Jacobo, ya no existe. Díganme, por favor, hoy, ¿qué es izquierda acá? En serio, con el concepto que podíamos tener en los 60 y en los 70. Hoy los partidos, que a mí me gustaría que tuvieran proyectos en serio, que se llaman de izquierda, que se declaran de izquierda y que tienen de la izquierda la bandera roja, algún lenguaje, etcétera, se han convertido, por lo menos en Buenos Aires, en partidos piqueteros. No hay propuestas, hay piquetes. Creo que se equivocan de medio a medio, porque han dejado de pensar, han dejado de estudiar la sociedad, han dejado de ver qué fenómenos están ocurriendo en el mundo hoy como para tener una respuesta, que no es fácil. La globalización lo que hace es estimular el crecimiento de un capitalismo que per se suele ser muy cruel, y con el cual lo que habría que crear es estados que refrigeren y ayuden a la redistribución y a mayor justicia, y sobre todo justicia social en ese caso, y cortando las calles y enojando a la gente no es como se construye una fuerza de izquierda en serio, sino pensando otra vez. Bueno, usted sabe que ese vacío, que es un vacío global en definitiva, ¿no? Porque ayer yo estaba... Se nota. Ayer estuve leyendo una serie de artículos sobre lo que está pasando en Polonia, que realmente es hiper preocupante. Que en Polonia haya jóvenes nazis, ¿no? No es una cosa que uno dice... A mí por lo menos me hace ruido todo, porque no respetan ni su historia, pero no quiero ir por ahí. Piense que en el día de ayer... 3 de las más grandes fortunas del planeta, entre las cuales está Jeff Bezos, el dueño de Amazon, han anunciado la creación de un fondo para su propio sistema de protección de salud, porque entienden que el sistema de salud de Estados Unidos en manos de las compañías aseguradoras es inhumano. Digo, está todo descolocado realmente, ¿no? Y yo creo que se va a recolocar en el ritmo que uno no va a reconocer, porque no se va a reconocer con su pasado. Si uno piensa hoy, todos los sindicalistas son todos empresarios, y grandes empresarios, y empresarios que han llegado, muchos de ellos con la trampa, a tener un dinero que le quitaron al trabajador que decían defender. Entonces, esos empresarios, ¿con qué legitimidad van a decir que se oponen, por ejemplo, a las modificaciones de leyes laborales cuando a ellos les conviene pagar menos a sus empleados? Porque ya son empresarios. Bueno, tienen una contradicción intrínseca. Absolutamente. Pero porque percibieron más rápido que ninguno que se acababa la sociedad salarial. Y que ellos, y hoy, y más avance la tecnología, más gente va a trabajar en su casa y no se va a afiliar. ¿Es bueno? ¿No es bueno? La verdad lo ignoro, Jacobo. Es lo que es, y para cada una de esas cosas, quien tenga sensibilidad social debería hoy estar preparándose y preparando respuestas. Sí, bueno, a ver, yo tengo mi hija que está queriendo hacerse una carrera en la producción televisiva, y le vengo diciendo, hija, inventate un laburo, porque estás en un lugar en donde no sé cuánto van a aguantar estas estructuras que son empleadoras hoy de personas para los medios de comunicación. No sé cuánto van a aguantar. Así es. Es un auténtico misterio. Todos los días nos levantamos y hay un cambio tecnológico que hace... Mire, yo ahora le tomo a usted 2 segundos. Están transmitiendo la gente de TN desde Japón el episodio de la naturaleza de la luna. Y el otro día hablábamos en casa. Estaban en el centro de Tokio con una cámara, dos celulares, y todo estaba vía conectividad, vía streaming, ¿no?
Hasta hace 5 años había que contratar transponder de satélite y contratar un camión de exteriores. Así es. Como mínimo ahí desaparecieron 15 empleos en esa transmisión. Eso es así, como usted dice, no sabemos si es bueno o es malo, es, sin ninguna duda. Va a ser diferente y se van a buscar respuestas distintas. Hoy hay países, obviamente los más ricos, los que tienen superávit y distribuyen de otra manera. Y no importa qué gobierno sea, porque por ejemplo en Finlandia hoy gobierna un partido conservador. Sin embargo, están ya haciendo pruebas con X cantidad de gente de lo que es la renta universal desde el Estado. Sí. Es decir, todo el mundo cuando nazca, no importa de dónde, pero venga, va a tener una renta. Si después además consigue un trabajo, lo aumentará, pero no la pierde. ¿Esto que está admitiendo? Está admitiendo que va a haber gente que no va a tener el trabajo que regularmente uno pensaba que podía tener. En nuestros países menos desarrollados, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar eso? Y todo dependerá de la inteligencia que pongamos, la fuerza que pongamos en construir. Tal cual. Y de cómo aceptemos cómo son las cosas. No podemos luchar contra la tecnología. A ver, yo ayer estuve en un programa de televisión a la noche. Después una persona amiga que yo no entro en las redes, porque a mí me marea el tema de las redes. Manejo todo lo que es computación, hasta ahí. Tengo la dirección mía para Twitter, Facebook, que además ya están, supongo yo, antiguos, y ni entro. Sin embargo, este muchacho me mandó por WhatsApp varias cosas de Twitter. Era casi igual, me imagino yo, en cantidad de gente que había estado mirando el programa. ¿Y sí? Entonces uno dice, bueno... Mire, nosotros en este momento estamos conversando en el aire de esta radio que el 5 de marzo cumple 28 años, ¿no? Hace 28 años empezamos esta aventura, si se le quiere llamar, o este desafío. Sí. Bueno, ya va a ser un año que en este momento nosotros estamos a través de Facebook Live, estamos a través de Periscope, que es una aplicación de Twitter, y claro, tengo días que cuando termine miro el registro de la cantidad de gente que en este momento está viendo y escuchando esta comunicación radial. Nosotros mismos nos asombramos. No, la velocidad del cambio es absoluta, total y completamente alucinante, y pobre del que se distraiga, porque no es como cuando decían Angelós, vamos a perder el último tren. Ni tren va a haber. Bueno, pero también en la época de mis abuelos había quienes no se querían subir al tren porque tenían miedo de volverse locos por la velocidad. Y el tren iba, y un caballo le ganaba al tren. Tal cual. Bueno, así han sido las cosas. Así es. Bueno, Graciela, estamos medio nostalgiosos. No, para nada. Creo que es una mezcla entre lo que estaba y lo que viene, y yo estoy viendo acá el rebote y la gente está agradeciendo enormemente escucharla a usted hablar de estos temas. Le mando un beso enorme, que tenga un buen año. Gracias por el tiempo que nos dedica, es muy amable. No, es un gusto. A esta hora es razonable. Hay veces que me han llamado a las 6:30 de la mañana, no puedo ni pensar. Nosotros no somos tan crueles, no somos tan crueles. Un beso grande, gracias. Bueno, Graciela Fernández Mejide, ya seguimos.